these two enormously successful films. I happen to have seen, I think, your first professional stage performance and two other early stage performances, because you used to be a singer and dancer, didn't you? I did. That's a long time ago. You must be old. ¿Qué ocurrió la noche en que Natalie Wood desapareció misteriosamente en el Splendor? Tras más de 40 años de silencio, nuevas pruebas revelan poco a poco la estremecedora verdad de Hollywood. ¿Se resolverá por fin este misterio? Síganos para descubrir toda la verdad que se esconde tras el caso que en su día conmocionó a todo el país. Talento natural. La vida de Natalie Wood fue el resultado de una combinación de habilidades extraordinarias y profundos desafíos emocionales. Natalia Nikolaevna Zakarenko era el nombre que le dieron cuando nació el 20 de julio de 1938 en el área de la Bahía, California. Era hija de María y Nikolai, inmigrantes rusos que emigraron a Estados Unidos con la esperanza de encontrar una vida mejor. Sin embargo, las cosas no fueron sencillas. La familia tuvo dificultades económicas y tuvo que empezar de cero. A pesar de las dificultades, María no cejó en su empeño de convertir a su hija en una actriz famosa. En los primeros años de su vida, cuando solo tenía 4 años, Natalie comenzó inesperadamente su carrera como actriz. Tras mudarse a Santa Rosa con su familia, consiguió llamar la atención del equipo de rodaje un día que estaban filmando una película en el barrio. La contrataron para un papel secundario y, poco después, la contrataron para otro pequeño papel en la película Happy Land, con una breve aparición en pantalla de solo 15 segundos. El impacto de estos pocos momentos fue suficiente para dejar huella. Irving Peschel, el director, se fijó en ella y mantuvo la comunicación con su familia mientras esperaba la ocasión propicia para ayudarla a introducirse en el sector comercial. Finalmente, Peschel se puso en contacto con María y le dio una noticia maravillosa. Según él, había un papel para el que Natalie sería una excelente elección. María, convencida de que era la gran oportunidad de Natalie, trasladó a la familia a Los Ángeles sin dudarlo y empaquetó todas sus pertenencias. María logró imponerse a pesar de que su padre no apoyaba del todo su decisión. No tenía ninguna duda de que su hija estaba destinada a la grandeza. A los 7 años, Natalie ya había conseguido su primer papel importante. Interpretó a una huérfana alemana en El Mañana es Eterno, estrenada en 1946, con Orson Welles y Claudette Colbert. Ocupar el puesto no estuvo exento de dificultades. Natalie tuvo que llorar en el momento justo durante una de las escenas más emotivas, pero le costó mucho hacer brotar lágrimas de verdad. En ese momento, su madre tuvo un gesto sorprendente al realizar una acción con una mariposa justo delante de ella, lo que la obligó a responder emocionalmente. El suceso fue bastante perturbador para una niña tan pequeña, como demuestra el hecho de que Natalie rompiera a llorar y ofreciera una actuación realmente sorprendente. La brillantez de Natalie era indiscutible, a pesar de la tensión a la que estaba sometida. Después de un tiempo, Orson Welles dijo que era casi increíble cómo Natalie no solo actuaba según el guión, sino que también lo hacía con el corazón. Su aclamación fue un presagio de lo que vendría en el futuro. La industria del entretenimiento iba a fijarse en Natalie Wood porque no era una niña actriz más, sino que tenía un talento natural. Mientras Natalie Wood seguía colaborando con el cineasta Irving Peschel, fue elegida para el papel de la película The Bradwell Boots, que ayudó a que su carrera mantuviera su trayectoria ascendente. Poco después, consiguió un contrato con la 20th Century Fox, donde fue elegida para el papel de la hija de Gene Tierney en la película de 1947 The Ghost and Mrs. Muir. Fue entonces cuando demostró que era algo más que una actriz mona, tenía talento de verdad y era capaz de competir con los actores más famosos de Hollywood. A finales de ese año, tuvo su gran oportunidad con la película Milagro en la calle 34, cuando la incertidumbre de su personaje fue puesta a prueba por un simpático dependiente de unos grandes almacenes, interpretado por Armand Guani, que bien podría ser el auténtico Papá Noel. Cautivó a los espectadores con su interpretación de una niña sabia y escéptica que no creía en Papá Noel. Natalie se convirtió en una figura muy conocida gracias a la película, que llegó a convertirse en un famoso clásico navideño. Como resultado de su actuación en Milagro de la calle 34, se convirtió en una de las estrellas infantiles más reconocidas de Hollywood. Como resultado de su creciente popularidad, se le ofreció participar en el desfile de Acción de Gracias de Macy's, un honor muy poco habitual para alguien de tan corta edad. Sin embargo, a pesar de todo el brillo y el esplendor, ser actriz infantil no era un trabajo fácil. Tuvo que encontrar el equilibrio entre su profesión en expansión y sus estudios.
porque la legislación de California obligaba a las actrices infantiles a asistir a la escuela un mínimo de 3 horas diarias mientras rodaban. Para cumplir ese requisito, siguió estudiando mientras estaba en el plató, y así lo hizo hasta los 18 años. Sacó sobresaliente en todas las asignaturas, pero destacó especialmente en matemáticas, mientras trabajaba con el director Joseph L. Mankiewicz en la película The Ghost and Mrs. Muir. Mankiewicz se refirió a ella como la joven más inteligente que había conocido. Natalie se sentía fatal por el hecho de que el equipo de rodaje tuviera que esperar a que ella terminara las clases para poder empezar a rodar, a pesar de que esta afirmación podía parecer un cumplido. En cuanto terminó sus clases, se dirigió al plató, ansiosa por demostrar que formaba parte de la comunidad de Hollywood, a pesar de que la interpretación podía parecerle una carrera de ensueño. La realidad era bastante más dura. A los 8 años ya trabajaba el equivalente a 12 horas diarias, 6 días a la semana. Parecía que a nadie le preocupaba el desgaste que le estaban causando las exigencias, a pesar de que eran implacables, independientemente de lo cansada que se sintiera en ese momento. Su objetivo principal era siempre capturar la foto adecuada. Cuando apareció en el reparto de la película Rebelde sin causa, su carrera dio un giro radical. En 1955, el público respondió bien a la película, que describía los retos que conlleva ser adolescente y rebelarse. La actuación de Natalie en el papel de Judy fue muy elogiada por la crítica. El hecho de que fuera capaz de aportar sentimientos genuinos y sin filtros al personaje fue lo que la distinguió y demostró que ya no era solo una estrella infantil. La actriz era una intérprete seria. Una carrera llena de cambios. Conseguir el puesto no fue tarea sencilla, debido a que siempre la habían colocado en obras más inocentes. El director Nicholas Ray no creía que pudiera representar de forma creíble a una adolescente rebelde. El director tuvo en cuenta a otras actrices, como Debbie Reynolds, pero Natalie no se echó atrás. Estaba decidida a demostrar que era algo más de lo que era. Gracias a su tenaz determinación, consiguió el puesto. Estaba tan motivada para ofrecer su mejor rendimiento que, en cuanto lo obtuvo, se lanzó de cabeza a los preparativos. Dicho esto, las cosas no eran tan glamurosas como parecían entre bastidores. Cuando comenzó su relación con Nicholas Ray, que por entonces tenía 43 años, Natalie solo tenía 16 años. Durante ese periodo, muchos creyeron que estaba demostrando su compromiso con el personaje al sumergirse por completo en el mundo de Judy. Muchos años después, reflexionó sobre ese periodo de tiempo con un sentimiento de tristeza. Su descripción de la conexión fue que era insoportable y que era algo que nunca debería haber ocurrido. A pesar de que el rodaje había llegado a su fin, el impacto emocional permaneció con ella. El lugar de Natalie en Hollywood quedó firmemente establecido por la legendaria representación de la angustia adolescente que ofreció en la película Rebelde sin causa. El logro, sin embargo, no llegó sin un precio para ella. Cada vez le resultaba más difícil distinguir entre su vida personal y los papeles que interpretaba. A medida que se enfrentaba a los retos de crecer a la luz pública, navegar entre la fama y las relaciones problemáticas. El rodaje de Rebelde sin causa no estuvo exento de dificultades. Natalie y Dennis Hopper, que también era coprotagonista de la producción, sufrieron un accidente de coche mientras trabajaban. Aunque ella no sufrió lesiones importantes, el suceso solo sirvió para realzar la imagen de rebelde de la película. Casi inmediatamente después de terminar el rodaje, se produjo la verdadera catástrofe. La estrella de la película, James Dean, falleció a consecuencia de un accidente de automóvil. Falleció de forma inesperada, lo que dejó al reparto y al equipo totalmente desorganizados y añadió una carga emocional adicional a la película. El talento de Natalie brilló con luz propia en la película Rebelde sin causa. Su interpretación de Judy, una adolescente problemática que busca amor y aceptación, caló hondo tanto en el público como en la crítica. Demostró que era algo más que una simple actriz adolescente al crear una interpretación real, apasionada y totalmente genuina. Con el paso del tiempo, se convirtió en una estrella en ascenso. Rápidamente, Natalie fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en 1956. A pesar de que no acabó ganando, la nominación supuso un hito importante en su carrera, ya que demostró a Hollywood que tiene capacidad para competir al máximo nivel. Ese mismo año fue galardonada con el Globo de Oro a la actriz revelación más prometedora, lo que consolidó aún más su posición como fenómeno en ciernes. Natalie pasó de ser una actriz infantil a convertirse en una protagonista gracias al impulso que le dio la llegada de nuevas oportunidades.
En 1961 ya se había consolidado como una de las estrellas más destacadas de Hollywood con 2 interpretaciones que perdurarán en el recuerdo. Denny, una joven que luchaba tanto contra la enfermedad mental como contra el dolor, fue el personaje que interpretó en la película Esplendor en la hierba. Acudía a los psiquiátricos para ver a los pacientes, estudiarlos y asegurarse de que todas las emociones que representaba fueran auténticas. Estaba decidida a dar realismo al personaje. Natalie recibió su segunda nominación a los Oscar gracias a la enorme popularidad de la película. Después interpretó el papel de María en West Side Story, considerado uno de los musicales más populares de todos los tiempos. Natalie aportó compasión y profundidad al papel de una chica puertorriqueña que descubre que se ha enamorado de un miembro de una banda rival, a pesar de que su canto fue doblado por otro artista. Como resultado de su enorme éxito, West Side Story fue galardonada con 11 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película. Su aparición en estas 2 películas supuso un giro en su carrera. Con solo 23 años ya se había consolidado como una de las actrices más solicitadas de Hollywood, demostrando su versatilidad. Natalie asumió un nuevo y atrevido personaje en la película Love with the Proper Stranger, estrenada en 1963, en la que interpretaba a una señora que sufría un embarazo imprevisto. La capacidad de Natalie para explotar emociones crudas y sin filtro quedó demostrada en un momento especialmente intenso que fue improvisado. Como resultado de su actuación, fue nominada al Oscar por 3ª vez, lo que consolidó aún más su estatus de formidable actriz. A pesar de su popularidad, Natalie se sentía limitada por los papeles que le presentaban. Para ella era importante no encasillarse y anhelaba trabajos más difíciles. En 1966, tomó una decisión valiente, con el fin de rescindir su contrato con Warner Bros. Pagó una suma de $175,000. Incluso grandes películas como Descalzos por el Parque fueron rechazadas por ella porque creía que no servirían para impulsar su carrera como actriz. Salir del sistema de Hollywood, sin embargo, no estuvo exento de peligros. Tanto el número de ofertas como su visibilidad disminuyeron. Tuvo que hacer frente a una enorme tensión al intentar establecer su propia profesión y, al mismo tiempo, hacer frente a problemas personales. Ese mismo año, sufrió un suceso. Tuvo la suerte de vivir, pero el suceso la obligó a reconsiderar todo lo relacionado con su vida. Se separó de la industria de la interpretación, prescindió de todo su equipo y centró su atención en su salud mental, en un esfuerzo por recuperar el control tanto de su vida profesional como de su vida personal. Se sometió a un reajuste que no solo supuso un reto, sino que también fue esencial. Esto marcó un punto de inflexión importante en la carrera de Natalie Wood, ya que fue en 1969 cuando regresó a la gran pantalla tras un paréntesis de 3 años. En la película Bobby Carol y Jade Alice, que fue una producción atrevida y única que se convirtió en un éxito instantáneo, interpretó el papel protagonista. A pesar de contar con un pequeño presupuesto de solo $2 millones, fue capaz de ganar la asombrosa cifra de $31,9 millones cuando se estrenó el 17 de septiembre de 1969. Tras la llegada de la década de 1970, Natalie empezó a trasladar su concentración de las películas taquilleras a la televisión. Lo hizo porque deseaba pasar más tiempo con su familia al tiempo que se adaptaba al cambiante panorama de la industria del entretenimiento. En la serie de televisión The Affair, 1973, interpretó el papel de una mujer casada que mantenía una aventura encubierta. Fue su primer gran éxito televisivo. La serie fue un gran éxito, atrajo a unos 30 millones de personas y demostró que era capaz de llamar la atención en la pequeña pantalla del mismo modo que lo había hecho en el cine. En 1976, interpretó el papel de Maggie en una producción televisiva de La gata sobre el tejado de Zinc Caliente, un papel que Elizabeth Taylor ya había hecho famoso gracias a su interpretación. Su interpretación fue alabada por la crítica, que señaló que añadía su propia capa de complejidad al papel. En 1979, Natalie protagonizó la miniserie De aquí a la eternidad, que se convirtió en un importante acontecimiento televisivo. Se emitió durante 5 noches y cada una de ellas obtuvo 39 millones de espectadores. Un número abrumador de personas elogiaron su actuación. Y finalmente fue galardonada con el Globo de Oro a la mejor actriz a pesar de haber sido nominada 7 veces antes. También hubo cambios en la vida personal de Natalie durante este periodo. Tras una década de divorcio, se casó con Robert Wagner en 1972 y, al centrarse en su familia, actuó mucho menos que en los años 50 y 60. En toda la década solo actuó en 4 películas,
En 1981 rodó su última película, un thriller de ciencia ficción titulado Brainstorm. Interpretó el papel de una científica que trabajaba en una tecnología capaz de grabar las experiencias humanas, noción que permitió crear efectos muy visuales. Para conseguir un aspecto único, la película utilizó la tecnología más avanzada de 70 milímetros. Natalie murió prematuramente el 29 de noviembre de 1981, a los 43 años, antes de finalizar el rodaje de la película. Debido a que la mayoría de sus papeles ya se habían rodado, la producción quedó en suspenso. En un momento dado, el estudio llegó a plantearse cancelar la película para recuperar el dinero del seguro. Sin embargo, para honrarla, el director Douglas Trumbo luchó por llevar la película hasta el final. Lana Good, su hermana, contribuyó a completar las secuencias restantes utilizando un montaje imaginativo, dobles e incluso su propio cuerpo. No fue hasta el 30 de septiembre de 1983, más de 2 años después del fallecimiento de Natalie, cuando Brainstorm se puso finalmente a disposición del público. La película recibió elogios de la crítica por sus innovadores efectos especiales y su ambicioso argumento. A pesar de que no tuvo un impacto significativo en taquilla, con el paso del tiempo se ha convertido en una película de culto, y muchos la consideran una pieza esencial del cine de ciencia ficción. La película no solo incluye ideas futuristas, sino que también tiene un significado emocional porque fue la última actuación de Natalie Wood, lo que la convierte en una parte perdurable de su historia en la industria del entretenimiento. El cambio en la vida personal. El primer matrimonio de Natalie Wood, con Robert Wagner, parecía sacado de un cuento de hadas. Como estaba enamorada de él de joven, una vez le dijo a su madre que se casaría con él en el futuro. Empezaron a salir cuando ella tenía 18 años, haciendo realidad desde el principio ese objetivo de la infancia. La pareja se casó el 28 de diciembre de 1957 en Scottsdale, Arizona, culminando así su vertiginosa relación. A los ojos del mundo exterior, eran la pareja más famosa de Hollywood. Sin embargo, entre bastidores, su matrimonio atravesaba algunas dificultades. A pesar de que la carrera de Natalie estaba explotando, Roberts no le seguía el ritmo, lo que produjo fricciones entre ellos. En 1961, su relación empezaba a deteriorarse. Junio de 1961 marcó el inicio de su separación, y el 27 de abril de 1962 habían finalizado su divorcio. Inmediatamente después de la ruptura, Natalie comenzó una relación con Warren Beatty. Sin embargo, su relación no era sólida en ningún sentido. Después de algún tiempo, ella dijo que era emocionalmente agotadora y llena de frecuentes conflictos. Mientras tanto, a Robert le costaba asimilar la separación, por lo que abandonó Los Ángeles para pasar una temporada en Europa. Sin embargo, su historia aún no había terminado. A pesar de los 10 años transcurridos, acabaron por reencontrarse, demostrando que su relación nunca había terminado. Su segundo matrimonio fue con el productor británico Richard Gregson, a quien conoció a través de Robert Redford. Su segundo matrimonio fue con Richard Gregson. Tras 3 años de noviazgo, se casaron el 30 de mayo de 1969 en una boda ortodoxa rusa celebrada en California. A primera vista, parecía ser el nuevo comienzo que ella necesitaba. Tras pasar por su primer divorcio y tener una turbulenta relación con Warren Beatty, había pasado por momentos difíciles con su salud mental. Sin embargo, mientras estuvo con Richard, su vida parecía más sólida. Tras el nacimiento de su hija, Natasha, en septiembre de 1970, su felicidad aumentó. Sin embargo, cuando Natalie empezó a dar más importancia a la paternidad, las cosas empezaron a cambiar. La distancia emocional entre ellos se acentuó y Richard empezó a tener sentimientos de desconexión con ella. En poco tiempo, comenzó una aventura con la secretaria de Natalie. Cuando ella se enteró de la noticia, estaba completamente desconsolada. Rápidamente se enfrentó a él y solicitó el divorcio el 4 de agosto de 1971. Hizo todas estas cosas rápidamente, aunque la separación fue atroz. Nunca perdió la concentración en la educación de Natasha. La tristeza no le impidió seguir adelante, y se mostró resuelta en su determinación de empezar de nuevo su vida. La historia de amor de Natalie y Robert no llegó a su fin ni siquiera después de divorciarse. Inesperadamente, volvieron a estar en contacto después de casi una década separados. Ambos se habían vuelto a casar durante el periodo en que estuvieron separados. Robert se había casado con la actriz Marian Marshall, y Natalie se había vuelto a casar con Richard Gregson. Sin embargo, a principios de 1972, ambos habían vuelto a la soltería.
Los dos se reunieron en enero de ese año e instantáneamente reavivaron su amor mutuo. Incluso Natalie quedó sorprendida por la intensidad y la sorpresa total del encuentro. Sin embargo, creía que tanto ella como Robert habían evolucionado y que su amor era mayor esta vez. Sus amigos la animaban a tomarse las cosas con calma, pero ella pensaba que también había evolucionado. Se habían redescubierto el uno al otro y, a medida que lo hacían, su conexión se hacía más fuerte. Ella estaba segura de que él se había convertido en el tipo de hombre que ella siempre había deseado. Su amor progresó rápidamente, y el 16 de julio de 1972 estaban preparados para casarse una vez más. Esta vez, decidieron celebrar su boda en un yate llamado Ramblin' Rose, que estaba atracado frente a la costa de Malibú. Este lugar era más privado y romántico. La ceremonia resultó más íntima y única gracias a la presencia del agua, que sirvió de impresionante telón de fondo. Cuando se casaron por segunda vez, parecía un nuevo comienzo, una oportunidad para avanzar juntos. El nuevo amor que se profesaban Natalie y Robert parecía representar el hecho de que habían madurado a pesar de los altibajos que habían sufrido en el pasado. Demostraron lo profundamente unidos que estaban el uno al otro y lo mucho que creían en el concepto de las segundas oportunidades al elegir casarse de nuevo. En ese momento, parecía que su matrimonio era más fuerte. En 1974 fueron padres de su hija Courtney, y Robert asumió el papel de padrastro de la hija de Natalie, Natasha, nacida de un matrimonio anterior. Durante un tiempo, todo parecía estar en perfecto orden. Vivían la vida familiar con la que siempre habían soñado y parecía que por fin habían encontrado la felicidad duradera. Misteriosa muerte. Sin embargo, esa alegría se vio truncada en 1981, cuando la vida de Natalie le fue arrebatada en circunstancias poco claras. El 28 de noviembre de 1981 falleció durante sus vacaciones en la isla de Catalina, junto a su marido, Robert Wagner, su compañero de reparto, Christopher Balken, y el patrón del barco, Dennis Davern. Se había embarcado en el yate Splendor tras su botadura. En medio de lo que pretendían ser unas vacaciones tranquilas, ocurrió un suceso. Los cuatro fueron los únicos que acabaron yendo de viaje, a pesar de que tenían la intención de llevar consigo a más amigos. El viernes 27 de noviembre de 1981 partieron de Marina del Rey y fondearon en Avellan, un pueblecito situado en la isla Catalina. Fue el comienzo de su viaje. Mientras Dennis permanecía a bordo del yate, Natalie, Robert y Christopher salían de compras por diversos establecimientos a lo largo del día. A primera vista, todo parecía fuera de lo normal. Sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar la noche siguiente dejarían años de preguntas sin respuesta, debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas. El sábado Wagner tomó la decisión de trasladar el barco a un lugar más tranquilo conocido como Two Harbors. Además del frío, el viento y la humedad, el viaje estuvo marcado por olas turbulentas, lo que lo convirtió en cualquier cosa menos agradable. Después, el grupo se dirigió al Dogs Harbor Reef, el único restaurante del barrio en aquel momento. Tras llegar a las 5 de la tarde, pasaron las siguientes horas tomando copas. Entonces, tuvo lugar un acontecimiento. Según los informes, Wagner gritó, "¡Fuera de mi barco!". Después de eso, la audibilidad fue total. Una mujer llamada Marilyn Wayne, que estaba a bordo de un barco en las inmediaciones, oyó a una mujer suplicando ayuda en algún lugar alrededor de ese momento. La voz seguía gritando, "¡Por favor, vengan en mi ayuda, quien quiera que sea, por favor, ayúdenme!". Durante unos 15 minutos, la gente empezó a preguntarse qué había ocurrido realmente aquella noche tras escuchar aquella inquietante petición. El hecho de que Natalie tuviera una profunda fobia al agua oscura fue otro factor que contribuyó al misterio, dado que ya lo había comentado varias veces en el pasado. Resultaba difícil pensar que hubiera abandonado el barco por su cuenta, sobre todo en condiciones meteorológicas adversas en plena noche. Tras su muerte, quedó una niebla de sospechas que aún perdura. Su muerte generó más preguntas que respuestas. Al principio, la búsqueda de Natalie Wood no se inició de inmediato. A las 3:03 de la madrugada, más de 4 horas después de su desaparición, la Guardia Costera fue finalmente alertada de su desaparición. Roger Smith, el capitán del bote de rescate que finalmente la localizó, dijo en una declaración posterior que no fue informado hasta las 5:11 a.m., es decir, más de 6 horas después del hallazgo inicial del cadáver. Se plantearon más cuestiones sobre la forma en que se gestionó el incidente como consecuencia del retraso en la respuesta. Además, el análisis reveló que tenía muchos problemas.
Esa misma noche también corrió el rumor de una fuerte disputa entre Natalie y su marido, Robert Wagner. Los testigos caracterizaron la batalla como encarnizada y reñida en toda su extensión. La policía se tomó muy en serio esta información, y el teniente John Corrina, encargado de la investigación en aquel momento, indicó que habían recibido sugerencias fiables de diversas fuentes que podrían ayudar a encajar las piezas del rompecabezas que rodea la muerte de Natalie. Aunque quedaron muchas preguntas sin respuesta, la mística que rodeó aquella noche en el Splendor no hizo más que intensificarse. Los detectives tienen nuevas esperanzas de descubrir nuevas pruebas en el caso de Natalie gracias a los avances de la tecnología forense. El hecho de que John Penn y su novia, Marilyn Wen, estuvieran esa noche en un barco en las inmediaciones aportó un dato crucial. Estas personas dijeron que habían oído a una señora gritar, «¡Ayúdenme! ¿Alguien tiene la amabilidad de ayudarme?». Hacia medianoche, parecía que los gritos procedían de la dirección del Splendor. Además, oyeron la voz de un hombre, que respondía con un «de acuerdo, cariño». La discusión solo sirvió para agravar aún más la situación. Al cabo de un rato, Marilyn dijo que se había sentido muy inquieta a raíz de lo que había oído. En el caso de que la evidencia de Marilyn fuera cierta, planteaba la posibilidad de una verdad mucho más secreta sobre la conexión entre Natalie y Wagner, que se había mantenido en su mayor parte oculta a la opinión pública. Las pruebas recién descubiertas indicaban que la pareja tenía un historial de conflictos, lo que aumentaba la probabilidad de que los hechos ocurridos esa noche en particular no fueran tan sencillos como parecían en un principio. Mientras los detectives trataban de encajar las piezas que faltaban, se enfrentaron a una pregunta crítica. ¿Podría haber sido una mera coincidencia que Natalie falleciera, o había algo más en juego? La clasificación oficial de la muerte de Natalie fue alterada como resultado de un desarrollo significativo en el caso que ocurrió en agosto de 2012. La causa de la muerte que se había indicado para ella durante décadas fue un ahogamiento accidental, pero tras meses de investigaciones posteriores, se modificó su certificado de defunción para incluir el ahogamiento, así como otras circunstancias adicionales que no se identificaron. No se trataba en absoluto de un ajuste menor. Fue una manifestación de la creciente convicción de que el fallecimiento de Natalie no fue solo el resultado de un accidente. Durante este periodo de tiempo, el relato de los hechos por parte de Robert Wagner empezó a sufrir una transformación. Admitió que había consumido una cantidad considerable de bebidas esa noche en particular, y admitió haber tenido un desacuerdo con Christopher Walken sobre la vida profesional de Natalie. Además, admitió haber perdido la ira. En sus declaraciones anteriores había minimizado la gravedad de los hechos ocurridos aquella noche. Esto contrastaba notablemente con sus declaraciones anteriores. Por otra parte, sus nuevas confesiones estaban más en consonancia con lo que el patrón Dennis Davon, patrón del yate, venía afirmando desde hacía años, lo que sugería que el ambiente a bordo del Splendor aquella noche había sido mucho más caótico y perturbador de lo que Wagner había dejado entrever en un principio. Las contradicciones en el relato de Wagner, además de las modificaciones introducidas en la causa oficial de la muerte de Natalie, representaron un punto de inflexión en la investigación. Aumentó el número de quienes empezaron a preguntarse si su muerte había sido o no un auténtico accidente o si había detrás algo considerablemente más secreto. En el curso de su conducta, Wagner no cooperó con los investigadores, lo que constituyó una de las partes más sospechosas de su comportamiento. Se cita al teniente John Corrina diciendo, «No le he visto contar detalles que coincidan con los de todos los demás testigos». Esta declaración se hizo pública cuando el caso fue revisado de nuevo en 2018. La narración que Wagner proporcionó no coincidía con lo que otras personas habían declarado. Wagner fue designado formalmente como persona de interés el 1 de febrero de 2018, es decir, aproximadamente 37 años después del fallecimiento de Natalie. Christopher Walken, que también estaba allí en el barco esa noche, se había abstenido, en su mayor parte, de hablar sobre el asunto legal. Por otra parte, acabó revelando sus opiniones en una entrevista concedida a Playboy en el año 2012, como Natalie estaba sola. Indicó que era la única persona que sabía la verdad sobre lo ocurrido. Recordó que ella se había ido a la cama antes que los demás y supuso que podría haber salido para enderezar una lancha neumática que chocaba contra el costado del barco. Pudo recordar que ella se había ido a la cama antes que los demás. Todavía hay mucho misterio en torno al fallecimiento de Natalie Wood, incluso después de que hayan pasado décadas. El relato contradictorio de Wagner y su incapacidad para cooperar plenamente con las autoridades solo sirvieron para avivar las conjeturas. Como había tantas preguntas sin respuesta,
La gente se preguntaba qué había pasado aquella noche. Después, en el año 2021, salió a la luz una verdad preocupante. Lana Wood, hermana de Natalie, publicó recientemente un libro en el que divulgaba una verdad muy dolorosa que le había ocultado a su hermana Natalie cuando ésta tenía solo 16 años, en 1955. En aquella época, la madre de Natalie había concertado una cita con Kirk Douglas con la esperanza de que su influencia pudiera ayudar a impulsar la carrera de su hija. Aquella noche tomó un cariz sombrío. A pesar de ser una de las actrices más famosas de Hollywood y de tener la capacidad de abrir puertas, cuando Natalie volvió al coche, parecía estar en estado de shock. Silenció a su madre y le susurró algo apresuradamente. A pesar de que Lana, que por aquel entonces era una niña, era incapaz de comprender lo que había ocurrido, fue capaz de percibir que algo iba muy mal. En los años siguientes, Natalie acabó por revelar la angustiosa verdad a Lana, confiando en ella. Durante toda su vida y su carrera, Natalie había guardado este secreto para sí misma, llevando la agonía consigo allá donde iba. Era una parte de su narrativa de la que el gran público nunca fue consciente, una batalla que se ocultaba tras los focos de Hollywood.